preámbulo de los acontecimientos del 60 fue en 1959, con dos hechos bastante trascendentales, que fueron el advenimiento de la píldora anticonceptiva, al cual se creó una nueva etapa en la liberación de la mujer en todos los aspectos, y el segundo fue el desembarco de Fidel Castro en Cuba, que también marcó una etapa bastante revolucionaria, eso en Latinoamérica. Después ocurrieron muchos hechos, como la aparición de los hippies en San Francisco, y muchísimos hechos más trascendentes, como la invasión en Praga de los tanques soviéticos, la muerte de Kennedy, terminaba la guerra civil, la guerra de Francia en Argelia, en la primavera francesa del 68, a la cual me quiero referir dentro de pocos minutos. Si querés que te diga puntualmente ese hecho, yo fui protagonista. Y no te rías, boludo, fui protagonista porque te voy a explicar por qué. Yo, en el año 65, caminaba como una hormiguita por París. Sí. Del lado este del Sena está el barrio latino, en el barrio latino está la Sorbona, que era la universidad. Ahí derecho está la avenida de Boulevard Saint-Michel y el Boulevard Saint-Germain. En el Boulevard Saint-Germain, yo las tardes, había un café llamado De la Fiore, donde se reunía Sartre y todos los filósofos. Había una nueva tendencia del existencialismo. Había una musa que estaba llamada Juliette Greco, que estaba en los sótanos. Era una época de transición. En 1965 yo me hacía pasar por estudiante, aunque yo tengo sexto grado. ¿Para qué me hacía pasar por estudiante? A las tardes me iba cerca de la Sorbona, donde había muchos estudiantes latinoamericanos, y ahí se estaba armando ya. Yo iba ahí fundamentalmente por el idioma, para hablar con alguien, porque yo de francés no entiendo un carajo. Entonces me iba ahí a las tardecitas, entonces me encontraba y me hacía pasar por estudiante en filosofía y letras. Mirá a donde apuntaba, los tipos no se veían un carajo. Había chilenos, había peruanos, había un mexicano, y era el único lugar donde podía encontrar con algún tipo, y en algún cafecito ahí a las tardes. Entonces ahí se estaba ya formando lo que fue luego la primavera francesa del 68. Prácticamente yo fui protagonista porque ya había una idea de cambio en la humanidad, cosa que quedó muy híbrida. Llegué a conocer a Daniel el Rojo y llegué a conocer un momento determinado, yo caminando por el centro de París, en la ópera, ahí cerca del Boulevard de los Capuchinos, lo veo un amontonamiento de gente y veo a lo lejos, así dentro de había como un murmullo, como un medio escándalo, a Sartre vendiendo un periódico de izquierda. En ese momento Sartre es el filósofo del existencialismo, muy en boga en esa época, y lo veo que lo ponían preso. Y lo subían a un micro, yo me acercaba y eso lo vi con mis propios ojos, en el año 65, donde a Sartre lo llevan preso. Duraba un día porque era todo sensacionalismo. Él vendía un periódico de izquierda en ese momento en las calles de París, en el centro, y lo vi como lo subían a un micro junto con otras personas que estaban vendiendo eso. ¿Y por qué? Y porque era como provocador, pero lo que Sartre duraba preso eran 3 horas, porque De Gaulle, que gobernaba en ese momento Francia, que decía que no podía estar preso la mente más brillante francesa en ese momento. Estaba también Camus y otros filósofos. Hacía muy poco, había mucha efervescencia, porque hacía muy poco que se había terminado la guerra de Argelia. En la guerra de Argelia le costó, la independencia de Argelia, le costó a Francia un desprestigio fundamental, porque los paracaidistas hicieron muchos desastres con la población, y todo eso... Bueno, sí. Bueno, decime. ¿Qué comparación podés hacer en esa época entre
Europa y América. América era un país que estaba, 65, era la llama llevada por el Che Guevara y Fidel Castro hizo que prendiera la etapa revolucionaria en América Latina. En distintos, Sandino, en Nicaragua. Acá en Argentina había un periodista, Sí. no me acuerdo muy bien el nombre, en Salta, donde él quería empezar con traer acá a la Argentina la revolución cubana. La revolución cubana se hizo por los campesinos. Sí. Urbanamente era muy difícil el éxito de una revolución en aquel momento. Dado está que después te voy a contar posteriormente, el Che va a Angola, quiere hacer una revolución, fracasa. Antes de venir a Bolivia, Fidel lo hacen como un... Lo traiciona. No lo traiciona Fidel, sino que lo están protegiendo, lo mandan a Praga, lo hacen, le disfrazan la cara, lo transforman y lo ponen como un importador maderero uruguayo. Está escrito un libro, eso fue verdad, para que se rehabilite después de que venía herido de guerra. Él tenía problemas de bronquiales y de asmáticos. Entonces se va a Praga y ahí se rearma nuevamente y se prepara nuevamente para la invasión posterior de Bolivia, la cual ahí sí fue con James de Bray, que fue un francés, y lo dejan solo, lo abandonan, prácticamente le sueltan la mano y hay muchas traiciones contra el Che. El Che fue un tipo con ideales, un verdadero idealista. Él cuando firmaba, fue presidente del Banco Central de Chile y firmaba chelos. Nunca le gustó el dinero, lo odiaba la plata. Él iba a las cosechas, manejaba tractores. Bueno, eso pasó en la década del 60. La muerte de Kennedy, la revolución cultural china, donde Mao se le enfrentan a Mao. Mao Zedong. Mao Zedong, claro, es la revolución cultural china que impone Mao después de la revuelta de los estudiantes. Acontecimientos fundamentales en la historia de la humanidad. Te voy a explicar. Cuando yo estuve en el 65, en 68 vino la llamada Primavera Francesa, y un personaje muy particular fue Daniel el Rojo, que después fue posteriormente parlamentario en el Congreso Europeo. Bueno, ¿y qué conclusión podemos sacar de esta década? Que fue una ilusión de un cambio del mundo donde desgraciadamente no prosperó. Fue un híbrido. Los estudiantes en el 68 que salieron a las calles, después fueron combatidos, no tuvieron fuerza. Se terminó ahí la revolución, que hubiera sido un cambio en el mundo en aquel momento, porque todavía venían de muchas heridas. Estaba la guerra de Indochina, que también Francia había perdido Indochina en el 40 y pico, 50. Habían pasado muchas cosas anteriormente, eso. Ya las colonias se estaban independizando en el asiático, como fue Indochina, que ahora fue Vietnam después de Indochina. Se llamaba Indochina cuando estaba Francia. Después fue Vietnam, y después fue Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y antes fue Corea también. La guerra de Corea también fue una de las guerras. Se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur, eso fue en el año 50, después de la primera guerra posterior a la guerra mundial, fue la guerra de Corea. Siempre intervino Estados Unidos en otros lugares del mundo que nada que ver con su país. Quiere decir que ellos hacían una línea, un trazado, en la época de la Guerra Fría, llamada Guerra Fría, posterior a
posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde se estaba delimitando. En ese momento el mundo estaba muy complicado. Fíjate que Khrushchev, le pone a 100 kilómetros de Estados Unidos, ahí en la isla de Cuba, le pone unos misiles que en la época de Kennedy, que pudo haber desembocado un conflicto mundial. Se lo hicieron desactivar. Ya corto. ¿Qué más? Bueno, hasta acá llega el video. A ver, lo quiero escuchar, Bueno. Porque a ver si por ahí me equivoco en algo, te lo quiero corregir. Porque ahora estoy hablando en serio, ¿viste? Para que los pibitos de tu escuela piensen que tu abuelito no es un boludo. Que jode, pero que todo lo que dijo es verdadero, Bueno, y sí. que tuvo la oportunidad de ser protagonista. Bueno. Yo tenía 27 años, 28. Pero déjame hablar. Ay, boludo. Si quieren otro video de historia del gran Super Violi, denle like, suscríbanse y no me grabes más. Y no me grabé más.